Damos gracias a Dios por su bendición, amén. Por su gracia, por la bondad que Él tiene en nuestra vida. Damos también gracias a Dios por todas estas personas que nos acompañan por primera, por segunda ocasión. Es un gusto tenerlo con nosotros. Amanda, Víctor, también igualmente, gracias por acompañarnos nuevamente, hermanos. Ellos son los misioneros que están, como decía Mario ahorita, a cargo en el ministerio en México, en Piedras Negras, donde estuvimos hace unas semanas atrás. Entonces, acérquese con ellos al final, salúdelos, dígales una palabra de bendición, de aliento para sus vidas, que es muy necesario muchas veces. Entonces, nos alegramos que nos acompañen en este día y vamos a la palabra, a lo que nos interesa en este día, amén. Creo que este domingo hay muchos anuncios que dar, pero no estamos aquí para dar anuncios, estamos aquí para escuchar la palabra de Dios, pero al final vamos a dar anuncios. Entonces, téngame paciencia, por favor, póngame mucha atención, y abra bien sus oídos, abra bien su corazón para recibir la palabra de Dios en este día, amén. El Señor sigue hablando a nuestra vida, Él sigue recordándonos de su magnífica gracia salvadora, de su gracia redentora, y la gracia que nos ha acompañado durante todo este tiempo y ha estado a nuestro lado. Amén. ¿Lo puede reconocer con un amén? Cuando preparaba yo ese sermón, me ponía a pensar en algo que desde que nosotros estamos pequeños nos enseñan que el que más se esfuerza, más va a obtener, ¿verdad? ¿Le pasó a usted? ¿Lo enseñaron de esta manera? Que si usted se esforzaba más, mejor recompensa iba a tener. Hablando en muchos temas, por ejemplo en el tema de los estudios, ¿sí? El que estudiara más, el que se esforzara más estudiando, bueno, pues mejores calificaciones iba a tener, ¿sí? El que trabajaba más, pues recibía un mejor salario, o el que mejor se desempeñara en lo que él sabía hacer, pues iba a obtener un mejor puesto, ¿sí? Entonces desde niños nos vienen enseñando que el que más se esfuerza, mejor beneficio va a obtener en la vida. Y esta mañana platicaba yo con mi amigo Ismael, que me acompaña en este día, y platicábamos sobre el país en Cuba, ¿sí? Ustedes conocen la situación que atraviesa Cuba con todas estas cambios de leyes y tantas cosas, pero me llamaba la atención porque Ismael me comentaba que hay ciertas como leyes o ciertos cambios que se han hecho en este país, que al día de hoy muchos médicos les redujeron su salario y tenían que ganar lo mismo que los taxistas, tenían que ganar lo mismo que los que los enfermeros, que los meseros, y todos ganaban absolutamente lo mismo. Entonces todo lo que el médico se había esforzado por estudiar, por crecer en su conocimiento, pues quizá para nosotros es como, pues no tiene sentido, no hay recompensa para ese doctor, no hay recompensa para ese médico, tanto que se esforzó, tanto que dedicó tiempo, esfuerzo, dinero, recursos para que gane cualquier cosa, que no tiene nada de malo lo que gana el taxista ni lo que gana el mesero, sí, pero entendemos muy bien el balance que queremos hacer en esto, ¿no? Y para nosotros puede ser como, híjole, es que eso es injusto, o no están siendo justos con el pago y el esfuerzo, y en cierta medida pues todo esto es correcto a nuestra mente o a nuestra perspectiva, pero el problema, hermano, comienza cuando nosotros llevamos esa misma lógica, la misma lógica de que me esfuerzo para ganar. El problema es cuando esa lógica la llevamos a nuestra relación con Dios. Sí, hay una diferencia muy notable en esto. Muchas veces pensamos, es que yo he servido al Señor tantos años, es que yo le he dado tanto de mí a Dios, es que yo he sido fiel, yo he sacrificado tanto, me he esforzado tanto por mantener una vida santa, me he esforzado tanto por mantener la unidad dentro de la iglesia con mis hermanos, y todos me han pagado mal, todos me han rechazado, todos me dieron la espalda, no me han dado lo que merezco, he estado esperando más, he necesitado más recompensa de la que yo merezco, pero no he visto el resultado. No he visto ese resultado después de todo lo que yo he dedicado. ¿Acaso no me merezco más? ¿Acaso yo no me merezco más después de todo lo que di por Dios? Y exactamente esta pregunta fue la pregunta que dio origen a otra parábola de Jesús, ¿sí?
esta pregunta exactamente. Vamos a estudiar hoy Mateo capítulo 20, pero antes de Mateo capítulo 20, unos versículos atrás, Jesús está teniendo una conversación con sus discípulos y uno de ellos empieza a decirle a Jesús, Pedro específicamente, le dice: hey, Jesús, nosotros hemos dejado todo por seguirte a ti. Hemos dejado familia, hemos dejado trabajo, hemos dejado absolutamente todo por seguirte a ti. ¿Qué vamos a tener? ¿Qué es lo que nosotros vamos a obtener de haberte seguido, de haber dejado todo por ti? Y Jesús, quizás si eso nos lo hubieran preguntado, nosotros nos hubiéramos enojado. Pero Jesús, en vez de enojarse y reprenderlo y responderle de una manera agresiva, Jesús le responde con una historia. Jesús le responde con una parábola, ¿sí? Y esta parábola es la historia de unos obreros o de unos trabajadores, ¿sí? Y vemos detrás de toda esa historia a Dios, vemos el amor de Dios, vemos la gracia de Dios incrustada en esta historia y nos enseña de que Dios, hermano, no recompensa como los hombres esperan que Dios nos recompense. Dios recompensa de una manera distintas, totalmente contrarias a lo que usted y yo nos podamos imaginar. Dios, hermano, escuche esto con atención. Dios reparte su gracia según su bondad y no según mis méritos. ¿Sí? Se lo voy a volver a decir, se lo tiene que grabar muy bien. Dios reparte su gracia según su bondad, no según mis méritos. ¿Lo pueden entender eso? No se trata de cuánto yo haga o cuánto deje de hacer para recibir la gracia de Dios. No se trata de qué tanto me esfuerce o qué tanto yo, disculpen la expresión, flojee para poder merecer la gracia de Dios. Dios en su bondad decide darme o mucha gracia o menos gracia que al vecino, pero finalmente es Dios quien decide. Se trata de Él, no se trata de mí. ¿Sí? Entonces, la historia, la parábola que Jesús cuenta, respondiéndole a Pedro la pregunta de entonces ¿qué vamos a quedarnos? ¿Qué nos toca a nosotros después de haberte dejado a ti? Después de haber dejado todo para seguirte a ti. Entonces Jesús responde con esta parábola y dice que en una ocasión un hombre dueño de una viña, ¿sí? Sabemos que lo que es una viña, ¿sí? Es los sembradíos donde hay uva especial para hacer vino, ¿sí? Entonces el dueño de esta viña dice que sale a la calle o sale a la plaza del centro a buscar trabajadores. En aquellos tiempos los trabajadores se juntaban en la plaza del centro esperando que alguien fuera y los contratara, ¿sí? Se encontraban unos carpinteros, albañiles, zapateros, lo que fuera. Y si tú necesitabas servicio de alguien, no ibas y lo buscabas, ¿sí? Y hacías un trato con él, de que necesito un arreglo esto en mi casa, te doy tanto para que vayas. No, pues cobro tanto, ok, vamos, ¿sí? Y se arreglaban y se iban a trabajar. Resulta que este dueño de la viña pues sale a buscar a estos trabajadores. Dice la Biblia que primero sale a las 9 de la mañana, encuentra un grupo de trabajadores y les dice: hey, yo necesito gente que vaya a trabajar en mi viña. ¿Qué les parece si van y yo les pago un denario por ir a trabajar? ¿Se acuerdan? La semana pasada hablamos del denario. ¿Qué era el denario? El pago de un día completo, ¿sí? Era el pago de un día completo de trabajo. Entonces este dueño de la viña les dice: vayan y yo les voy a pagar un denario a cada uno por trabajar en mi viña. Y ellos, ok, vamos, y se van a trabajar. El dueño de la viña regresa a la plaza a las 12 del mediodía, sigue buscando obreros, los encuentra: hey, vayan a trabajar a mi viña. Vamos, claro que sí. A las 3 de la tarde vuelve el dueño de la viña a buscar obreros, los encuentra: hey, vayan a trabajar a mi viña. Van a trabajar a la viña. A las 5 de la tarde el dueño regresa a la plaza a buscar obreros. Resulta que todavía encuentra obreros y les dice: hey, ¿qué están haciendo ustedes aquí? Son las 5 de la tarde y ustedes aquí buscando trabajo. Y entonces estos hombres le responden y le dicen: es que nadie nos ha contratado, es que no hay trabajo, es que ya todo el mundo se fue temprano, es que pues ya se llevaron a los mejores y no hay trabajo, no hay nada que hacer, entonces por eso seguimos aquí. Entonces el dueño de la viña le responde y le dice: hey, a ver, te voy a pagar el día, pero voy a trabajar en mi viña. Claro que hay trabajo, yo necesito muchos trabajadores, ¿vas o no vas?
voy, órale pues. Y se fueron a trabajar a la viña de este hombre. Y estos hombres, hermano, se les conocía como jornaleros, ¿sí? Ellos vivían del trabajo diario, ¿sí? Ellos no sabían cuánto dinero iban a tener al final del día, ¿sí? Ellos con lo que trabajaran ese día era con lo que iban a alimentar a su familia. Resulta que si no trabajaban, pues no comía la familia, ¿sí? Entonces, esto es interesante, fíjese, escuche esto. Esto es interesante porque ¿por qué tenía tanta insistencia este dueño de la viña por buscar trabajadores? ¿Por qué había tanta insistencia en él? Resulta que era la temporada y estaba a punto de llegar la temporada de lluvia. Si la temporada de lluvia llegaba y la uva no había sido recogida, el granizo o la misma lluvia podía dañar el fruto y ya no iba a ser vino en esa temporada y él se iba a quedar sin nada. Entonces por eso a él le urgían trabajadores que fueran a la viña a sacar toda la uva antes de que llegara la lluvia. Es por eso que él sale a las 9, a las 12, a las 3, a las 5 de la tarde, porque le urgían los trabajadores, ¿sí? Y resulta que se llega y se topa con los trabajadores de las 5 y es que no hay trabajo, es que no nos han contratado. ¿Cómo no los iban a contratar? Si era una tierra repleta de viñedos, era una tierra que daba uva y todo mundo conocía la cultura de la cosecha de las uvas, para que estos salían con que pues es que no hay trabajo. Entonces esto es interesante porque me hacía pensar mucho en lo que mismo Jesús decía. La mies es mucha, pero los obreros, ¿qué son? Pocos. Trabajo hay. Hay muchas cosas que hacer, pero hay muy poquita gente que quiere hacerlas. Hay muy poca gente que quiere hacerlas. El reino de Dios, hermano, nunca ha tenido escasez de trabajo. Escúchelo, el reino de Dios nunca ha tenido escasez de trabajo. Ha tenido escasez de trabajadores. Eso sí, siempre falta. Trabajadores, obreros, gente dispuesta, gente que quiera pararse en la brecha y servir al Señor. Eso sí ha hecho mucha falta. Pero aquí, hermano, vemos una verdad muy importante. Aquellos hombres, fíjese, aquellos hombres no trabajaron para conseguir que el dueño los aceptara. ¿Sí? No, vamos para caerle bien al dueño. No, el dueño ya los había aceptado. El dueño ya los había invitado a trabajar. Es por eso que ellos fueron a responder con el trabajo. ¿Sí? Trabajaron porque el dueño ya los había llamado. Y eso cambia completamente nuestra manera de servir. O tendría que cambiar completamente nuestra manera de servir. Muchas veces nosotros servimos pensando que debemos ganar el favor de Dios. Dígame usted, ¿cómo va a ganar el favor de Dios? Limpiando el templo, alimentando al necesitado, yendo a orar a los hospitales por los enfermos, aportando económicamente al servicio de la iglesia. Nada de lo que hagamos va a lograr que ganemos el favor de Dios. El favor de Dios ya lo tenemos con nosotros. Él ya nos ha ofrecido su gracia. Él ya nos ha ofrecido su amor. Él ya nos ha ofrecido su bondad, su misericordia. Y por esa razón, en respuesta, yo sirvo a Dios. No para obtener algo de Él, porque ya obtuve todo de Él. He ahí la diferencia. La vida eterna, hermano, y todas las bendiciones del reino son un regalo de gracia. No son un salario ganado por esfuerzo o por antigüedad. Todo lo que yo obtengo de parte de Dios es porque Él me lo ha querido dar. Únicamente, no porque yo me lo haya ganado. Imagínese que se tratara de lo que el Señor nos diera en cuanto a lo que nosotros nos esforzáramos o nos dedicáramos. ¿Cómo estaríamos? No se ha tratado de nosotros, siempre se ha tratado de Dios. Entonces, ¿por qué servimos? Porque la gracia ya nos alcanzó, porque el amor de Dios ya está en nosotros, porque hemos entendido esa bondad, esa misericordia de parte de Dios en nuestra vida. Es por eso que yo comienzo a servir a Dios. Hermano, nuestro servicio nunca va a comprar el amor de Dios. Nuestro servicio responde al amor que Dios ya nos dio. No servimos para ser aceptados, servimos porque ya fuimos aceptados por Cristo.
Mire, permítame darle un ejemplo. En esta iglesia, hace algún tiempo, yo recuerdo que estaban aquí los papás de Gilberto. Y la intención por la que ellos venían para acá era para que tu papá se operara, ¿cierto? ¿O tu mamá? Fue tu papá, de su rodilla. Ajá. Y aquí estuvieron durante algún tiempo largo, ¿sí? Porque el señor ya es mayor de edad, tenía que recuperarse de la operación, tenía que tener ciertos cuidados, tenía que seguir yendo a sus citas médicas, y él tenía que tener cierto cuidado, ¿no? Y yo veía cómo pues Gilberto lo recibió en su casa. Gilberto se encargaba quizá de los gastos, ellos se encargaban de estar yendo a las citas. Mari a veces iba y llevaba a su suegro al médico, ¿sí? Y lo cuidaba. Pero yo me ponía a pensar, ¿Gilberto hizo todo esto para caerle bien a su papá? ¿O Gilberto hizo todo esto para que su papá lo amara? ¿O Gilberto hizo todo esto para que su papá lo reconociera como su hijo? No. Antes de que su papá se dañara de la pierna, Gilberto ya era su hijo. Gilberto ya era un hijo amado. Gilberto ya era un hijo aceptado. Entonces Gilberto, en agradecimiento, en conciencia, en amor, dice, bueno, ellos ya dieron por mí, me toca dar por ellos. ¿Sí? Aunque a veces la sociedad no es así, que así debería, pero así es Dios con nosotros. Nosotros no servimos, nosotros no honramos, nosotros no adoramos a Dios para merecer el favor de Dios, o para que el Señor nos acepte, o para que el Señor nos ame. Nosotros lo hacemos porque el Señor ya nos ama. Lo hacemos porque el Señor ya nos dio su gracia. Lo hacemos porque ya aceptamos esa bondad que viene de parte de Dios. Entonces todas esas personas que están sentados o esperando en la plaza que vengan y les den trabajo, o que están sentados en una iglesia esperando, pues es que no hay nada que hacer. En realidad no hay nada que hacer. O aún no has entendido que tu servicio es respuesta de lo que tú recibiste de parte de Dios. Una persona que ha aceptado la gracia, que ha entendido la gracia de Dios, no se queda sentada en una silla. Una persona que ha entendido la gracia de Dios es una persona que se activa y dice, hey, yo no me puedo quedar aquí, yo tengo algo que hacer, pero es que nomás hay que barrer. No le hace, yo barro. Pero yo no me puedo quedar sentado, porque nuestra vida se convierte en una respuesta a esa gracia. Por eso Jesús decía, da de gracia lo que tú de gracia ya recibiste. ¿Se acuerda de ese versículo? La gracia, hermano, nunca va a producir espectadores, siempre va a producir obreros. ¿Sí? La gracia nunca va a producir personas que permanezcan sentadas únicamente viendo a ver qué hacen los demás. La gracia produce gente activa. La gracia produce gente trabajadora. La gracia produce gente que quiere echarle ganas, que quiere ver la iglesia adelante, que quiere ver la iglesia caminando. Eso es lo que produce la gracia en nosotros. Un creyente que ya entendió la gracia no pregunta, es que ¿qué tengo que hacer para que Dios me ame? No, pregunta, ¿qué tengo que hacer porque Dios me ama? Porque Dios me ama, tengo que hacer algo. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué falta? ¿Qué necesitan? ¿A cuántos más necesitan? ¿Qué hay que hacer? Porque ya entendimos que hemos recibido todo de parte de Dios. Y en agradecimiento, pues le ofrecemos nuestra vida, le ofrecemos nuestro servicio. ¿Tiene esto sentido? Téngame paciencia, estoy ya en mi último punto. La gracia forma obreros con corazones humildes. No solamente forma obreros activos o obreros trabajadores o obreros con manos ocupadas, también forma obreros con corazones humildes. Mire, dice la historia que Jesús contaba, continúa diciendo que ya cuando todos estos fueron a trabajar, los de las 9, los de las 12, los de las 13 y los de las 5, ya cuando todos habían ido a trabajar, resulta que el dueño regresa a pagar. Sí, porque ya se acabó el día laboral, ya se acabó la jornada. Entonces ahora hay que pagarles a los trabajadores. Y empiezan, ya cuando ven que aquel saca el fajo de billetes, pues estos bien contentos porque ya saben que van a casa, ya van a descansar y ya van a gastar su dinerito. ¿Sí? Entonces resulta que cuando el jefe empieza a pagar, le paga primero a los de las 5 y luego después les paga a los de las 9. Está raro porque pues si estos fueron los que empezaron a trabajar, pues páguele primero a ellos. Ellos se cansaron más. No, pero él empezó al revés.
Él empezó con los de las 5 y luego se fue repartió como quiso. Y resulta que el de las 9, los trabajadores de las 9 de la mañana, los que habían trabajado más, los que se habían asoleado más, los que se habían cansado más, los que habían sudado demasiado, los que se les acabó el lonche, los que se les acabó el agua, porque los de las 5 ni lonche llevaban, ¿no? Pues ni hambre traían. ¿Qué hicieron? No se cansaron. Pero los de las 9 ya andaban con la lengua arrastrando. Y los de las 9 pensaron, me toca más porque este de las 5 acaba de llegar y le dio un denario, ni hizo nada. Apenas llegó y se puso a platicar y en eso, ya, vámonos. Y le dieron un denario. Yo tengo aquí desde las 9, no, me va a tocar más. Entonces cuando empiezan a pagar, pum, 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 llegan con los de las 9, pum, le ponen un denario en la mano. ¿Y saben qué hizo? Lo veía, y lo veía el de las 5, y lo veía su denario, y decía, esto es injusto, esto no es lo que merezco. Yo me esforcé, yo sudé, yo trabajé, yo hice tantas cosas, yo estaba desde muy temprano en la plaza buscando trabajo, y me pagan un denario. Y el dueño lo escuchó, le dijo, ven para acá, ven. Dice, ¿te robé algo? No. ¿Te quité algo? No, tampoco. ¿Qué fue lo que acordamos tú y yo en la mañana? ¿Cuánto te iba a pagar? Un denario. ¿Y cuánto te estoy dando? Un denario. Dijo, ¿acaso no es mi dinero? Dijo, ¿acaso no es mi dinero el que yo te estoy dando? ¿No puedo hacer lo que yo quiera con mi dinero? ¿O te vas a poner a recriminarme cómo manejo mis finanzas? No, señor, muchas gracias, con permiso. Esto nos enseña muchas cosas más. Es interesante, hermano, porque el dueño nunca les quitó nada. Nunca incumplió en el acuerdo que habían hecho. Nunca fue injusto con ellos. Les pagó exactamente lo que él había prometido, ¿sí o no? Exactamente les pagó. El tema fue la cantidad que recibieron los demás. No fue la cantidad que recibió el de las 9. Fue la cantidad que recibió el de las 3, el de las 5. Ese fue ahí el asunto. Eso fue suficiente para robarles el gozo. Eso fue suficiente para que ¡pum!, se les cayera la cara. Ellos dejaron de mirar la gracia que habían recibido para comenzar a medir la gracia que recibieron los demás. Y esto está ocurriendo hoy en día. Es que ¿por qué él tiene ese ministerio y yo no? Es que ¿por qué lo pusieron a él y a mí no? ¿A poco creen que él es más capaz que yo? Y yo tengo más tiempo aquí, ¿por qué lo pusieron a él más rápido? ¿Por qué ella recibió esa oportunidad y yo no? ¿Por qué Dios parece bendecir a esa familia? Todo le va bien, nada le falta, todo tiene, andan de vacaciones, sirven en la iglesia y yo tengo tanto tiempo aquí y nada. ¿Qué tienen ellos que no tenga yo? ¿Por qué ellos sí, porque yo no? Empieza a haber una comparación de gracias. Yo ya recibí la parte de Dios, mi parte de Dios. Yo ya recibí la gracia que Dios me dio. El problema es cuando agachamos nuestra mirada a ver cuánto nos dio y volteamos a ver cuánto le dio a Dani. Ahí está el problema. Mire, hay un estudio, y esto es real, hay un estudio que dice que a la mayoría de los jugadores olímpicos que llegan a un segundo lugar, sí, porque recuerde que son 3 lugares los que ganan, ¿verdad? Oro, plata y bronce. Se hace el estudio de los que llegan al segundo lugar. Siempre sus expresiones faciales son como que gané. Contento el chavo. El de primer lugar no se diga, hasta saca el pecho y se siente la divina garza. Pero el del tercer lugar está con una sonrisota, está tan contento. ¿Sabe por qué? Porque el de plata dice, estuve a un lugar de ganar. Fui tan torpe. Es que me detuve en esa carrera. Es que me tropecé. Es que cometí este error. Si no hubiera hecho esto, yo hubiera tenido este primer lugar, pero no estoy en el segundo. Y el del bronce dice, ¡ay, la armé! Casi me quedo atrás, pero miren, gané aquí, estoy saliendo en la tele, mírame, mamá. Y está bien contento el del tercer lugar. Y no es lo mismo que el del que tiene plata. Y la plata es más valiosa que el bronce.
pero está más contento el del bronce. La comparación, hermano, siempre termina produciendo desagrado en nuestra vida. Siempre. Cuando usted comience a compararse con los demás, cuando usted comience a comparar sus bendiciones con las bendiciones que Dios le da a alguien más, usted va a empezar a caer en desagrado. Usted va a empezar a entristecerse. Usted va a perder el agradecimiento. Usted va a terminar frustrado porque no tiene lo que aquel tiene. Porque a aquel le dieron lo que a mí me tocaba. Porque la comparación siempre nos va a llevar al desagrado. Entonces vemos en esa historia cómo que el dueño responde con una pregunta muy, digamos, extraordinaria en esta situación, porque les dice: no me es lícito hacer lo que yo quiero con lo que es mío. En otras palabras, bueno, este es mi dinero, ¿y a ti qué? ¿A ti qué lo que yo haga con mi dinero? No intenta él explicar por qué hizo eso. Él no les explica. Él dice: lo hice porque quiero y punto. Nada más. Porque la gracia, hermano, nunca se puede explicar. Nunca va a poder usted explicar la gracia que nosotros hemos recibido de Dios a través de los méritos del hombre. Nunca. Nunca. Porque solo se puede explicar a través de la bondad de Dios. Únicamente cuando nosotros vamos a la bondad de Dios, miramos lo bueno que ha sido Dios con nosotros, miramos lo bueno que Dios ha sido con nuestra familia, miramos lo bueno que Dios ha sido durante todo nuestro trayecto, entonces sabemos reconocer y decimos: únicamente eso fue la gracia de Dios. No pudo haber sido por mis esfuerzos, no pudo haber sido por mi intelecto, no pudo haber sido por mi preparación, fue únicamente por Dios. Fue únicamente la gracia de Dios. Hermano, escuche esto, este es un consejo, y escúchelo y llévelo a casa. Póngame toda la atención. Cuidémonos de quejarnos de la gracia de Dios. ¿Sabe por qué? Si nosotros llegamos a argumentar y decir: es que yo creo que merecía algo mejor, es que yo creo que merecía otro trato, es que yo creo que merecía otro lugar, es que yo creo que merecía otra opción, es que yo creo que merecía, ¿sabe qué le puede responder Dios? ¿Quieres lo que merecías? ¿Quieres lo que merecías? Porque ahorita te puedo recordar todo lo que tú merecías antes de mí. Cristo puede venir a recordarnos quiénes éramos antes de Él. Cristo puede venir a recordarte el tipo de vida que llevabas antes. ¿Crees que merecíamos algo antes? Siendo como éramos. ¿Crees que merecíamos algo? Entonces, ¿por qué venimos con Dios y le decimos: Señor, yo creo que merezco algo mejor? Señor, yo creo que merezco algo como lo que le diste a Dani. Señor, yo creo que merezco una familia como la de Tommy. Señor, creo que mejor acepta lo que Dios ya te dio. Dice su palabra que Él conoce tus necesidades incluso antes de que tú se las digas. Él ya lo sabe. Ninguno de nosotros quisiera recibir lo que realmente merece. Porque si Dios nos tratara conforme a nuestros méritos, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Lo que tenemos, lo tenemos por gracia. Lo que somos, lo somos por gracia. Lo que servimos, lo servimos por gracia únicamente. Por eso Pablo le decía a los corintios: ¿qué tienes que no hayas recibido? Cuando ellos estaban peleando con que si Apolos y que esto y que aquel y que aquel. Y Pablo les dice: ey, iglesia, cálmense. ¿Acaso no tienen todo lo que ya han recibido? ¿De quién creen que viene? ¿Quién creen que se los dio? ¿Por quién creen que ustedes están aquí? Únicamente por la gracia de Dios. Cuando entendemos esto, nosotros dejamos de competir. Nosotros vamos a dejar de envidiar, nosotros vamos a dejar de reclamar y vamos a comenzar a alegrarnos cuando Dios es bueno con otras personas. Hermano, mire, cierro con esto. Somos un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Dice la Biblia que si uno de nosotros se duele, ¿qué pasa? Todo el cuerpo se duele junto con él, ¿sí? Todo. ¿Y por qué es al revés? Cuando uno de nosotros es bendecido, cuando uno de nosotros, el Señor
tiene favor con él. Cuando uno de nosotros, el Señor le da más, nosotros como, ¿y este qué? Nos duele, no se usa ese versículo, nos dolemos junto con ese. No se tiene que doler con ese, se tiene que alegrar con ese, hermano. Porque somos un cuerpo. Cuando usted compra un reloj bien bonito y ay, mira qué bonito reloj, y se lo pone bien contento el domingo para venir a la iglesia, el tobillo, el pie no le va a reclamar a la mano, ¿por qué tú traes reloj y yo no? No, si usted se pone un reloj bonito, le va a lucir todo el cuerpo, no nomás la muñeca, le va a lucir todo el cuerpo. Cuando Dios quiere bendecir a uno de nosotros, nos bendice a todos. Cuando el Señor quiere darle favor a una familia de esta iglesia, nos bendice a todos. Si el Señor levanta un ministerio más entre nosotros, nos bendice a todos. Si el Señor levanta a una persona, un nuevo líder, un nuevo predicador, una nueva persona, un nuevo anciano dentro de la iglesia, gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso, porque estamos creciendo, porque el Señor tiene interés en nosotros, porque el Señor está invirtiendo en nosotros y porque vemos que la iglesia sigue avanzando. ¿Por qué tendríamos que darle la espalda a eso? ¿Por qué tendríamos que molestarnos con eso? Dios trata con nosotros, hermanos, según su bondad, no según nuestros méritos. Nunca se va a tratar de nosotros, nunca se va a tratar de lo que nosotros hagamos. Se trata únicamente de lo que hace Dios. Cierre sus ojos un momento. Mire, al terminar esta parábola, Jesús no responde solamente la pregunta que Pedro hacía al inicio de que ¿y a mí qué me toca? Él nos responde, digamos, con una pregunta más. O más bien, Él responde una pregunta que nosotros nos hacemos constantemente. ¿Qué merezco por todo lo que yo he hecho? Es que ¿qué me merezco después de todo lo que yo viví? Es que ¿qué merezco después de todo lo que me hicieron? Es que ¿qué merezco después de estar tanto tiempo ahí en esa iglesia? Es que nadie se fija en lo que yo hago, es que nadie se fija en lo que yo digo, es que nadie se fija. Mire, el reino de Dios, hermano, nunca comienza hablando de lo que merecemos. El reino de Dios siempre comienza hablando de la gracia de Dios. Si el reino de Dios comenzara hablando de lo que merecemos, sería una triste historia de 2 páginas y se acabaría ahí. Porque no tenemos nada que contar. No tenemos nada que decir, no somos nadie. Pero Dios nos vio con agrado. Y Dios dijo, mi hijo me es todo. Esta mi hija me es todo. Necesita de mi gracia, necesita de mi amor, necesita de mi bondad. Y es por eso que nosotros fuimos premiados con esa gracia. Pero esa gracia no se queda en un lugar, esa gracia tiene que fluir. Da de gracia lo que de gracia has recibido, decía el Señor. Dios nunca nos va a tratar por quien nosotros somos. Dios trata con nosotros según quien es Él. La gracia se trata de Él. La gracia habla de lo que es Él, no de lo que yo soy, no de lo que yo hago, no de lo que yo tengo. Eso es la gracia totalmente. El mayor regalo que nosotros hemos merecido, hermano, no fue un ministerio, no fue un reconocimiento, no fue una recompensa. Fue que el dueño de la viña salió a buscarme cuando yo no podía hacer nada para ganarme un lugar en su reino. Ese es el verdadero regalo. Que el dueño de la viña fue hasta donde yo estaba. Porque yo no era nadie, yo no tenía trabajo, yo no tenía para alimentar a mi familia, nadie me contrataba, yo no era nadie. Y el dueño de la viña fue hasta donde yo estaba a darme de su gracia, a darme de su amor, a darme de su bondad. Y si Él nos llamó por pura gracia, entonces nosotros, hermanos, respondamos con pura gracia. Póngase de pie un momento y tome entre sus manos sus elementos para participar de la comunión.
momento es un momento muy solemne. Es un momento que merece mucho respeto, hermano. Guarde silencio frente a Dios. Concéntrese ante Dios. Yo quiero que usted cierre sus ojos ahí donde está y comience a reflexionar cómo respondemos a la gracia de Dios. ¿Cómo he respondido yo a la gracia que Dios me ha ofrecido? Nosotros, hermano, no recibimos simplemente un salario, ha sido algo mucho mejor que eso. Hemos recibido perdón, hemos recibido adopción de parte de Cristo, recibimos a Cristo mismo, vamos a recibir la vida eterna, hermano. Todo esto ofrecido a través del sacrificio de Cristo. Y nada de eso lo obtuvimos porque trabajemos más o porque nos esforcemos más. Lo recibimos únicamente por la gracia de Dios. No hay nada más que eso. Hoy es un momento para hacer una pausa en nuestro día, para pensar en que Dios no nos trata conforme a nuestros méritos. Dios no nos trata conforme a como nosotros somos. Nos trata conforme a la obra perfecta de Jesucristo. Tome unos momentos y piense en eso. Tome el pan en sus manos, entre sus dedos, y piense que este pan nos recuerda que hubo un cuerpo que fue entregado por nosotros. La copa nos recuerda la sangre de Cristo que fue derramada por nuestra vida. Y juntos nos recuerdan que esto no fue un salario, esto fue un regalo que nosotros no merecíamos y Cristo dio por nosotros. Participemos del pan y del vino. Padre amado, hoy venimos ante ti. Primeramente, Señor, agradeciéndote por tu bondad y por el amor que has mostrado a nuestra vida. Señor, a pesar de que nosotros no merecíamos absolutamente nada, a pesar de que nosotros, Señor, estábamos esperando y buscando un Salvador en tantas y tantas cosas tan banales, tú decidiste ir hasta donde nosotros estábamos, invitarnos a formar parte de tu reino, Señor, ofreciéndonos de esa gracia infinita. Aparte de darte gracias, Señor, por lo bueno que has sido con nosotros, queremos también acercarnos humildemente, ofreciéndote perdón, Señor, pidiéndote perdón, disculpa. Queremos pedirte perdón, Señor, porque no hemos sabido vivir como personas que han recibido gracia. No hemos, Señor, respondido correctamente a esa gracia que tú nos has dado. Señor, una persona que recibe y entiende la gracia es una persona que responde con efectividad. Es una persona que responde con trabajo, es una persona que responde con responsabilidad. Y muchas veces, Señor, a pesar de haber recibido esa gracia, hemos permanecido sentados, cómodos, esperando que alguien más haga el trabajo. Señor, no deseamos agradar al pastor, no deseamos agradar a los líderes, no deseamos agradar a una iglesia, deseamos agradarte a ti. Y en respuesta a eso, Señor, queremos servirte correctamente, como tiene que ser. La misma gracia que nos salvó es la gracia que hoy forma nuestras manos para servir y nuestros corazones para vivir en humildad. Gracias por esto, Señor. Te damos gracias en esta tarde. Amén.